Bueno, hola, muchas gracias. Bueno, la idea ahora es comentarles un poco más el trabajo que hacemos en pediatría del desarrollo, ¿no? Nosotros, al revés que acá, estamos un poco alejados de la comunidad, como decía Emanuel, porque es un centro de complejidad. Ustedes en el Hospital Garrahan recibe consultas complejas y de muchos lugares muy distantes a veces. Pero evidentemente compartimos un poco todo lo que estamos acá comentando, algunas cosas porque no nos pusimos de acuerdo en la presentación, pero tenemos como una telepatía y vamos diciendo de distintas maneras cosas similares, ¿no? Entonces a nosotros nos toca estar lejos. Y entonces cuando uno se siente que está lejos de la familia, le parece que no puede resolver nada porque está muy lejos. Y justamente lo que esperan las familias es que resolvamos, porque vos vas al hospital a resolver. Y al contrario de lo que por ahí pareciera que sucede, nosotros muchas veces sabemos que no podemos resolver. Y que si no hay nada en la comunidad, puede ser que uno pueda ayudar un poquito, pero se queda cortísimo. Bueno, por eso es que acercarse a la comunidad me parece que es lo más importante. Así que bueno, le vamos a contar un poco qué es lo que nosotros hacemos. A nosotros nos consultan distintas preocupaciones, como por ejemplo un niño de 24 meses que los papás están preocupados porque todavía no habla y no camina. Y sabemos que nació prematuro, en vez de 38 semanas, 28, que tuvo una displasia broncopulmonar, que tuvo una hemorragia, todos esos nombres extraños que los papás saben que ha sucedido todas esas cosas. Y después que se fue de alta en la neonatología, bueno, nunca más tuvo un control. Ese podría ser un caso. O también podría ser otro niño ya de 4 años que no contesta cuando lo llaman, que tiene un poco más grande la cabeza que el pediatra le dijo, pero después no sabe qué más, que no se controló más, todavía no va al jardín, usa pañales. O también puede ser otro motivo de consulta, un nene que está en primer grado, que conoce por ahí algunas letras, pero va, viene, se mueve, sale del aula, pierde los útiles, a veces va a la escuela, a veces no. Y consulta al pediatra que pide, el pediatra es el que pide la evaluación. Así que son 3 ejemplos, pero ahí uno empieza a pensar cómo resolver, ¿no? Y bueno, entonces ahí nos planteamos hacer lo que se llama la evaluación del desarrollo. Que, bueno, el objetivo que tiene es ver si podemos responder algunas de esas preguntas o poder, contestar algo por lo menos. Y ahí nos preguntamos, primero, ¿qué necesita? Si hay algún otro motivo escondido por ahí, puede ser que a veces la demanda es una cosa, pero cuando uno empieza a preguntar es otra. ¿Cómo tratar de resolver estas preocupaciones? ¿Qué significa? Que para resolver esa preocupación tengo que ponerle un nombre a ese problema, ponerle el nombre resolvería todo. ¿Qué puede ayudar? O a lo mejor no tenemos el nombre del problema, pero ¿qué podríamos orientar para que eso se vaya atenuando? ¿Y qué pasa si en realidad nosotros vemos un problema, pero no hay preocupación? Eso también puede pasar. O a veces hay problemas mucho más urgentes desde el punto de vista de la salud agudo. A lo mejor es un niño que está atravesando un tratamiento, por ejemplo, de quimioterapia o un trasplante de órgano, y ahí también hay preocupaciones sobre el desarrollo. O a lo mejor el problema más urgente es que el niño no tiene dónde vivir. Entonces, bueno, ahí están todas las complejidades, ¿no? Por eso, desde este lado, del lado de intentar resolver, se nos plantean todo el tiempo estas preguntas. Sí, y también por ahí pensar si la expectativa que trae la familia, ¿no?, es la misma que tenemos nosotros de la evaluación del desarrollo, ¿no? Entonces llegan y por ahí nosotros vemos un niño, como decía Sil, que no habla, y nosotros en nuestra cabeza se nos abren como distintas ventanas para decir, bueno,
no habla, ¿qué tengo que empezar a pensar? Pero por ahí la familia viene buscando que le demos otro tipo de respuestas, ¿no? Y llegar a esa unión o a ese encuentro es bastante difícil a veces, ¿no? Y depende mucho de cómo empezamos a escuchar a esa familia. Entonces, un poco nosotros insistimos en esto de cómo se evalúa el desarrollo, qué hacemos nosotros, como decía, si llega ese paciente, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, nos basamos principalmente en la historia clínica orientada al desarrollo, conocer qué le pasó a ese niño antes, qué antecedentes tenía, como decíamos en esas 3 viñetas que pusimos ahí, qué otras cosas le habían pasado, si hizo otras consultas, cómo fue su historia del desarrollo y cómo lo vemos hoy, aquí y ahora, ¿no? Y la realidad es que nosotros tenemos una foto de ese instante. Entonces, si tener, por ejemplo, pediatras de cabecera que nos cuenten qué pasó hasta ahora, qué recorrido hicieron, tener personas que nos cuenten un poco de si va al jardín, si hizo alguna intervención, si la familia consultó en algún otro lado, qué preocupaciones tiene la familia respecto a esto que nosotros estamos viendo, todo eso lo tenemos que ir uniendo, ¿no? Y después vamos a tratar de hacer otras cosas para pensar, ahora les vamos a explicar para qué tratamos de hacer todo esto, ¿no? Hacemos la historia clínica, vemos el examen físico, ¿sí? Vemos qué se ve en ese niño, si tiene la cabeza grande, la cabeza pequeña, lo medimos, si mueve todos, digamos, si mueve sus brazos, si mueve sus piernas, si mueve más una mano, si usa más una mano, si ya camina, si camina de manera coordinada, si no, si puede subir escaleras, si no. Tenemos que saber si ve y escucha o tenemos que intentar saberlo, ¿sí? En la Argentina hay una ley de pesquisa auditiva que todos los recién nacidos tendríamos que saber si por lo menos pasan esa pesquisa neonatal y bueno, y después si los niños no tienen lenguaje o hay alguna sospecha necesitamos saber si escuchan porque no es lo mismo que escuche o que no escuche, ver si ve bien o no. Y después vamos a ver si le tenemos que hacer alguna evaluación o alguna escala y si vamos a tener, como preguntaba allá la mamá, que hacer algún examen complementario o pedir ayuda a alguien, ¿no? Y todo esto lo vamos a ir haciendo con el objetivo de darnos nosotros en nuestras cabezas 3 respuestas. Pasa, Cata. Queremos saber el nombre de lo que tiene, que eso sería el diagnóstico categórico, y a veces eso le va a servir a la familia y a veces no nos va a servir tanto, y ahora vamos a ver un poco por qué. Saber la causa, si podemos, de qué es lo que generó que este niño tenga eso, qué es la etiología, y pensar en, bueno, qué es lo que ese niño o esa niña puede hacer, ¿no? Fíjense que esta descripción, que nosotros lo ponemos ahí abajo y lo deberíamos, creo que siempre poner arriba, es el diagnóstico funcional. ¿Qué es lo que el niño o la niña hace en ese momento, ¿no? ¿Qué capacidades tiene y qué desafíos tiene? Y eso nos lo cuentan los papás, nos lo cuenta la maestra, nos lo cuenta el que esté en contacto con él, ¿sí? Y nosotros lo vemos ahí. Si ese niño o esa niña habla o no habla, cómo se comunica, si te señala cosas, si te muestra, si comparte, cómo le gusta jugar, qué cosas disfruta, cómo hace para comer, cómo hace para ir al baño, cómo hace para dormir. Todo eso es el diagnóstico funcional, ¿sí? Y lo que tiene de interesante esto es que ese diagnóstico funcional va en relación a lo que decía Emma de la variabilidad, ¿no? Eso va a ser único, cada uno de nosotros funciona de manera única, ¿sí? Después, con los desafíos que va a tener, yo por ahí lo puedo poner en un diagnóstico categórico, en un nombre. Puedo decir que ese niño tiene un retraso, por ejemplo. Pero yo digo que Juan tiene un retraso y que Pedro tiene un retraso, pero no los estoy describiendo, solo estoy diciendo que tienen un retraso, pero no sé cómo funcionan. Entonces ahí es como los diagnósticos categóricos no nos terminan de explicar el funcionamiento y por eso necesitamos este funcionamiento. Y por otro lado puedo decir que Juan tiene un retraso y que Pedro tiene un retraso, ahí vamos. Y puede ser por distintas causas, ¿sí? Uno puede ser que no sepamos por qué, otro podemos saber que tuvo muchos antecedentes cuando nació, por ejemplo que fue prematuro, que tuvo una cardiopatía, que tiene muchas causas más orgánicas que las sabemos y otro no, ¿sí? Entonces no es ni el diagnóstico categórico ni el diagnóstico etiológico el que nos muestra qué puede hacer y qué no ese niño. Entonces estos 3 ejes son los que están en las cabezas de los pediatras del desarrollo. Y que a veces nos sirve mucho explicarle a las familias eso. A veces de una forma más esquemática, a veces a lo largo de de los encuentros que vamos teniendo. Y no podemos siempre arribar a los 3 diagnósticos en un día, ni en una vez que los vemos. Por ahí
tenemos que ir haciendo las cosas escalonadas. Pero sí podemos, la primera vez que lo vemos seguro, saber qué puede y qué no puede hacer. Ahí vamos, pasa. Bueno, entonces la primer categoría es aquella que por ahí tiene un nombre que está especificado en algunos manuales y que dice, si reúne 3 categorías de estas, tiene tal diagnóstico. Entonces, ordena la información que uno obtiene de las historias. Se supone que todas esas características tienen una especie de elemento común, por eso están reunidos ahí. Esa sería como la ventaja, y que por lo menos en nuestro país muchas veces el nombre del problema te permite gestionar recursos y sin nombre no se puede gestionar el recurso. Por ahora sigue siendo así. Entonces las ventajas sería, bueno, responder, este podría ser un diagnóstico de categoría, podemos gestionar recursos y tenemos toda una información que podemos compartir. Eso, por supuesto, tiene desafíos porque los chicos no siempre encajan en los criterios que dicen los manuales. No dice nada ni de, como decía Paula, ¿qué puede hacer el chico? No dice. El nombre del problema no me lo dice. Tampoco me dice qué necesita. Hay una enorme variabilidad, entonces ahí pasa con esa línea continua que no sabemos dónde poner el nombre, en qué corte. Y tampoco a veces es el momento oportuno, está puesto a propósito en otro color porque muchas veces estamos con otras preocupaciones, como les decía antes. Y es el momento de decir esto, estoy segura o no sé, no me queda claro, necesito seguir. Entonces esas son parte de los desafíos que tiene hacer un diagnóstico categórico. Y al mismo tiempo, sí pasa. Entonces, el primer eje es este. El segundo es la causa, que indirectamente se dijo mucho de esto, porque todos los problemas de los genes, del ambiente, del estrés, de la pobreza, múltiples causas de la nutrición, la exposición a tóxicos, pueden ser infecciones, pueden ser causas de problemas del desarrollo. Entonces, en la medida que preguntamos y hacemos la historia, en realidad nos estamos enfocando en este eje, porque como estas son algunas causas, muchas son prevenibles, a lo mejor no atajamos al primero, pero atajamos al segundo, porque hubo una exposición a tóxico, porque se puede dar una vacuna. Por eso es muy importante también tener en mente para qué hago todas esas preguntas. A ver si encuentro la causa, muchas veces no, y si esta causa se puede solucionar o a lo mejor prevenir en un futuro para otro hijo, ¿no? Pero hacer un diagnóstico de la causa muchas veces necesita recursos como un estudio genético, como un estudio de una tomografía, una resonancia, que no siempre la tenemos. Pero eso es para la causa, no para el nombre del problema y mucho menos para saber qué es lo que puede hacer el chico. De ahí tenés la utilidad de un estudio específicamente para uno de los 3 tipos de diagnóstico, ¿no? Ahí está. ¿Y después queda? Bueno, pasa, ahí está. Bueno, estas son las ventajas y las ventajas que dijo Sil. Y después, bueno, lo que decíamos del diagnóstico funcional, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas del diagnóstico funcional? Que vamos a poder pensar qué puede hacer ese niño y qué necesitamos enseñarle, ¿no? Ese es el punto. Entonces, cuando uno piensa en intervenciones, en qué queremos que la familia priorice o en qué quiere la familia priorizar, el diagnóstico funcional es lo más importante, ¿sí? Todavía, a veces las familias dicen, bueno, pero saber por qué, por ahí sí me sirve para algo. Saber la causa, por ahí me da un tratamiento específico. Y no, la causa por lo general todavía no nos da un tratamiento específico, ¿no? Ni el nombre, ese categórico que decíamos antes, nos da un tratamiento específico. Y eso es algo que también necesitamos seguir, digamos, entendiendo y pensando, ¿no? Porque hay familias que dicen, bueno, yo necesito saber ese nombre categórico, quiero saber si tiene o no tiene autismo, porque si tiene o no tiene autismo voy a saber a dónde lo llevo a hacer tratamiento, a qué escuela voy a ir.
Y en realidad no, porque no hay un tratamiento específico para el autismo, porque un chico con autismo puede tener lenguaje, otro puede no tenerlo, uno puede tener más desafíos de conducta, otro no tantos. Entonces voy a tener que hacer el tratamiento según el funcionamiento, ¿no? Y las intervenciones. ¿Y quiénes son los que saben más que todos sobre el funcionamiento de sus hijos y sus hijas? Los que viven con ellos y los que pasan tiempo con ellos y sus papás, ¿no? Y su mamá o su cuidador. Entonces, lo más importante es que ellos también nos digan cómo funciona ese niño y qué quieren que su hijo o su hija aprenda. Y claramente entender qué es lo que a ese niño le interesa, ¿no? Porque nosotros podemos tener en nuestra cabeza un montón de cuestiones que queremos que ese niño aprenda, pero si ese niño no tiene interés en lo que le estoy mostrando, no logro tener su atención, no va a tener mucho interés en aprender, ¿no? Entonces, por eso es tan importante conocer el funcionamiento. Y ese funcionamiento, un poco tomando lo que decía Emma de los modelos, también va a tener que ver con el contexto, porque yo funciono de una manera según el contexto donde estoy. Y ahí el contexto, el lugar donde vivo, la escuela donde voy, los docentes con los que estoy, los compañeros con los que estoy, mi familia, van a servir como facilitadores o como barreras, ¿no? Si yo tengo un niño que está yendo a la escuela y que todavía no tiene el mismo desarrollo que sus compañeros y le cuesta aprender y su escuela plantea que ahí no puede estar, que no le pueden dar ninguna oportunidad, bueno, ahí tengo una gran barrera. Entonces necesito trabajar un poco en eso, no siempre en que el niño cambie, ¿no? Entonces esto es lo interesante del funcionamiento. Sí le decía antes el momento del diagnóstico categórico, ¿no? Y esto es algo que la realidad es que no está tan escrito en ningún lado, ¿no? ¿Cuál es el momento para dar un diagnóstico categórico? Y es algo que también nosotros en la práctica diaria a veces es un poco la sensación que tenemos en ese momento, ¿no? Ayer nos pasó un paciente que entró, por ejemplo, con una condición crónica, un nene que tiene una condroplasia, que se tenía que hacer una cirugía, y antes de que entre el paciente nosotros leímos la historia clínica y el becario que estaba conmigo me preguntó, ¿vas a avanzar en el diagnóstico categórico? Y yo le dije, no, de ninguna manera. Cuando entró y la mamá empezó a contar lo que le pasaba con su hijo, que su hijo todavía no hablaba, que ella no entendía lo que hacía, que ya hace varios años que ella viene preguntando porque su preocupación es que él tiene cosas que quiere hacer siempre de la misma manera y ella no lo entiende, y que alguna vez le hablaron de autismo y que bueno, sí, el lunes se tiene que operar, pero si ya la mamá me está hablando de un diagnóstico categórico, por ahí ese momento que yo creía 2 minutos antes que no era para nada, y sí es el momento, porque ella lo necesita, ella necesita que alguien le diga si su hijo cumple o no criterios para eso. Ella ya lo conoce a su hijo, ya sabe lo que su hijo puede y no puede hacer y cuáles son sus desafíos y sus fortalezas, pero necesita que alguien le diga algo más. Y bueno, entonces por ahí el momento sí era. Terminamos diciéndole que sí, que como ella ya sabía, nos lo estaba diciendo ella misma, él cumplía criterios para autismo. Pero bueno, ahí va también esto del momento. A veces nosotros decimos no y después el momento está, ¿no? Y por ahí con todo esto y estos 3 ejes que nosotros estamos en la cabeza y con cuál es nuestra expectativa, a veces empezamos a decir, bueno, ¿y qué más tenemos que hacer los pediatras del desarrollo, ¿no? ¿Cuál es nuestro rol? Y la verdad es que por suerte en los últimos años empezamos a darnos cuenta que a pesar de que, como decía Emma, estamos lejos y nuestro hospital es un hospital, se supone que de tercer nivel y que todos los pacientes que llegan ahí deberían tener un acompañamiento previo de pediatras del primer nivel de atención o de por lo menos un pediatra de cabecera. Eso no siempre sucede, pero cada vez más conocemos lugares donde tenemos la suerte de que no mandamos a los pacientes a andar y buscar un pediatra, no, a ver dónde vivís, a ver, pensemos, ay, ¿sabés que conocemos a fulanito? Y lo llamamos y le mandamos un mensaje. Son redes que lamentablemente son informales y que ojalá en algún momento sean más formales y sean reales en concreto, de que no tenga que ser un llamado telefónico, ¿no? Pero la verdad es que esas redes nos sirven y nos sirven mucho, ¿no? Lo que nos pasa ahora acá con la juegoteca, con Cata, con Filo, que decimos, ay, este paciente no está, y bueno, está bien, no es de tan cerca, pero le queda cerca. Es un colectivo que te deja en Liniers. Te queda cerca, es un colectivo, no son 2.
Y entonces anda. Pero después también tenemos que luchar contra esto de qué es lo que los médicos decimos y sugerimos, ¿no? Porque también estos diagnósticos que decíamos antes, categóricos, etiológicos, bueno, pero después mandamos a hacer millones de cosas, ¿no? Y eso también frustra, porque ahí es donde también tenemos que ver la realidad de la familia. No podemos mandarlos a hacer 5 terapias y sabemos que no van a tener acceso. Entonces necesitamos que la familia entienda cuáles son las expectativas y qué es lo que queremos también y qué es lo que ellos quieren que sus hijos aprendan, ¿no? Y entender esto del contexto. Yo creo que eso es lo más importante. Entonces las redes que ya los dijimos, y bueno, claramente queremos prevenir muchas cosas, hay cosas que vamos a poder prevenir y hay otras que no, que ya están instaladas y que vamos a tener que mejorar el potencial de ese niño o esa niña con eso que hoy tenemos. Y a veces, bueno, identificar el problema más allá de ese nombre va a ser el primer paso para brindar apoyos, ¿no? Ya sabiendo que ese problema está. Entonces, bueno, tenemos el problema, no importa si hoy le ponemos el nombre o no, pero queremos apoyos y queremos generar el dónde tener esos apoyos. Bueno, este es un pequeño fragmento de la serie Lancet que nombraba Emanuel, por eso le decía que hay telepatía, ¿vieron? Pero dice eso, que temprano significa temprano, o sea, nosotros nos ocupamos del desarrollo de los niños, pero temprano, tan temprano como de la madre cuando todavía no está embarazada, ¿no? O sea, nos ocupa desde toda la vida, ¿no es cierto? También a los hombres, también no solo a la mujer, pero ahí habla justamente de cuántas acciones a nivel comunitario terminan teniendo un efecto, un impacto en lo que después nosotros vemos como desarrollo, ¿no? Muy bien, la próxima. Y eso digamos, sintetiza un poco en estas palabras, ¿no? Cuidado cariñoso y sensible. Y entonces tomar el tema del desarrollo como algo en la consulta, como algo que no es que necesita un especialista. Los niños aprenden todo el tiempo en su casa con las acciones cotidianas y uno puede, si sabe que eso es lo más importante, puede jerarquizar esas experiencias de todos los días, en la conversación, en el momento de la alimentación, ¿no? Qué importante que es organizar rutinas. Bueno, acá todas las TO, yo me copié todo de Filo, pero todas esas, ¿no? Toda esta cosa, cuestiones organizadas, rutina, enriquecer cada momento, eso también es ocuparse del desarrollo más allá de los diagnósticos, ¿no? Y creo que, bueno, porque ya sabemos que va a ser la base para todo el futuro de la sociedad, ¿no? Y bueno, cuanto más es la calidad de los apoyos, empezando por la familia, por supuesto, mejores son las vidas que hay detrás. Bueno, gracias.